Ya se ve la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Listo. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo les fue hoy? Ayer estuvimos viendo, o terminamos más bien la clase con un ejercicio que buscaba hacer esta calificación, ¿no? Como esta medición sobre estas áreas de nuestra vida dentro de este proceso que hemos ido haciendo sobre el autoconocimiento. El día de hoy vamos a empezar a hablar entonces sobre la autorregulación. Decíamos al principio que teníamos unos componentes, ¿cierto? En la inteligencia emocional. Empezamos con el autoconocimiento, ahora vamos con la autorregulación. Y esta autorregulación es aquella capacidad de manejar las emociones de manera consciente y de manera adaptativa. ¿Adaptativa qué quiere decir? Que podamos pues responder a las situaciones de una manera que sea positiva para nosotras mismas, para nosotros mismos y para el espacio en el que nos encontramos y las personas con quienes nos relacionamos, ¿cierto? Decimos también que la autorregulación es una habilidad y como habilidad es algo que podemos aprender. De manera que nos va a facilitar esta búsqueda y esta permanencia del equilibrio emocional. ¿Qué características tiene esta autorregulación emocional, este proceso que hacemos para la autorregulación emocional? Primero, que podemos decir, se trata de identificar las emociones y todo lo que pasa en nuestro cuerpo cuando experimentamos esas emociones. Hemos estado haciendo algunos ejercicios, ¿cierto? Que nos van a permitir adentrarnos un poco más en esas experiencias. Vamos a ir haciendo también más ejercicios a lo largo de nuestra clase. Se trata de transformar situaciones estresantes en algo que podemos manejar de mejor forma. Es decir, la forma como yo reacciono a esas situaciones me va a permitir justamente darles el mejor manejo. Cuando tenemos esa posibilidad de autorregulación, también nos ayuda a evitar reacciones impulsivas que podemos tener en algunas ocasiones, nos ayuda a manejar el estrés de manera efectiva, a adaptarnos mejor a las situaciones de la vida, que como sabemos son cambiantes, no son estáticas, y estar en un estado de autorregulación nos permite también tomar decisiones que son más acertadas. ¿Listo? Ahora, ¿qué actividades o qué sugerencias podemos compartir para ir entrenando ese proceso de autorregulación? Tenemos, por ejemplo, llevar un diario. Por ahí cuéntenme en el chat si alguien de ustedes utiliza esta estrategia. Entonces, el diario es un cuadernito, una agenda, ¿cierto? Donde anotamos las cosas que nos suceden en nuestra vida, esas emociones que tuvimos, si hubo alguna situación que me generó alguna situación, ¿cierto? Me sentí muy triste porque me peleé con una compañera del trabajo. Puede ser una entrada de diario, ¿cierto? No necesita ser una cosa muy elaborada. Es ir haciendo como este registro de las situaciones que vivimos a lo largo de nuestro día eh, y qué situaciones estuvieron asociadas a ella, qué emociones, qué pensamientos, ¿cierto? Esto nos puede servir también para este proceso de la expresión emocional. Sí, lo llevo, pero lo hago cuando me siento agobiada y lo escribo como una carta a Dios. Sí, excelente. Esa es una buena forma de aplicar esta estrategia. En la medida en que vamos practicando la escritura, es algo que nos va saliendo también, digamos, de una forma más fluida. Y a veces
no logramos llevar estos diarios porque también tenemos como algunas resistencias con respecto a escribir. Estos son elementos o sugerencias que podemos adaptar según nuestras posibilidades. ¿Listo? Por acá nos dice diario todos los días. La escritura es ultrasanador para mí. De acuerdo, Mariela, la escritura es una herramienta indispensable para estos procesos. Como les digo, cuando logramos como desactivar ahí los bloqueos que a veces encontramos con el tema de la escritura. Momento de reflexión. El momento de reflexión implica Eh, por ejemplo, cuando sentimos una emoción intensa, es tomarnos un momento, como lo dice su nombre, para reflexionar sobre esa situación que estamos viviendo y que nos está generando una activación desde diferentes perspectivas. Es como hacernos un espacio para hacernos unas preguntas y revisar si hay algo de esa situación, de lo que podría aprender, hay algo de esta situación que podría interpretar distinto. ¿Hay algo de esta interpretación que puedo tomar para mejorar mi vida o para pues, verla de manera positiva? Sí, es como tomarnos ese momento y hacernos preguntas sobre esa situación. Un momento de reflexión. La número 3, tiempo fuera. Esta se escucha mucho y es básicamente tomar un momento, un tiempo fuera, cuando nos sentimos abrumados por una emoción intensa, sea ira, sea tristeza, ¿cierto? Algo que me genere mucho malestar. Se toma el tiempo fuera y esto implica es alejarnos de la situación, retirarnos a otro espacio por algunos minutos, por un tiempo que yo puedo ir descubriendo en la medida que voy haciendo ese proceso de autoconocimiento. Yo puedo decir, necesito 10 minutos, y voy, me alejo 10 minutos, tomo ese tiempo, o puedo combinarlos también, ¿cierto? Voy, me tomo el tiempo fuera, agarro mi diario y digo, me pasó esto, esto y esto, y necesité tomar un tiempo fuera. O pido el tiempo fuera, o hago el tiempo fuera, y me tomo esos minutos para hacer el momento de reflexión. El momento de reflexión me ayuda mucho, nos dice por acá Ernesto. Entonces son elementos que podemos utilizar de forma muy sencilla, no necesitamos orientación de nadie, simplemente que cada uno y cada una tenga la disposición para hacerlo. Ahora, pregunta para ustedes, ¿qué implica para ustedes la autorregulación? ¿De qué se tratará ese proceso de autorregulación? ¿De qué será que debe partir el proceso de autorregulación según lo que estamos diciendo en este momento? Ujú. Controlar las emociones, no dejarnos dominar por ellas. Usarlas a nuestro favor, ujú. Identificar emociones. Detenernos unos momentos y analizar la situación. Ujú. Parte entonces este proceso de regulación, de autorregulación emocional, de saber qué es lo que nos generan las situaciones. Afrontar las situaciones de manera tranquila, nos dice por acá Leti. Entonces, identificamos lo que nos generan las situaciones, sabemos cómo reacciona nuestro cuerpo, ven que va siendo como una respuesta encadenada de todo lo que trabajamos en el autoconocimiento y luego ya empezamos a definir cómo podemos reducir ese nivel de activación que nos genera la situación. Ese es el punto en el que interviene este proceso de autorregulación emocional. Entonces necesitamos identificar qué es lo que yo en ese momento requiero para poder sentirme mejor. Y esto no necesariamente implica o no significa que estamos eliminando la rabia, la tristeza, la ira, ¿cierto? Sino cómo yo reacciono mejor cuando
estoy sintiendo esas emociones. Decía alguno de ustedes en las clases previas, yo cuando tengo ira reacciono de forma agresiva. Ah, listo. Parto del autoconocimiento. Me di cuenta que cuando tengo ira hago estas cosas. Ya sé que el cuerpo me va avisando que se me tensan los músculos, que cierro los puños, ¿sí? Lo que vamos sintiendo en ese proceso. Y finalmente desemboca en una agresión. Entonces, como yo ya sé que reacciono así, entonces ya hago el ejercicio de autorregularme y digo, listo, hago estos ejercicios que me sirven para el proceso de autorregulación. Ah, listo, puede decir que en ese momento, para mí la ira, lo que me funciona es el tiempo fuera. Entonces yo voy, me retiro, lo mezclo si quiero con el espacio de reflexión y eso me va a permitir retirarme del estímulo sin que, como les digo, necesariamente implique eliminar la emoción, pero me va a permitir ver la situación como desde otro punto de vista, como esas visiones, no sé si alguno de ustedes ha visto en los videojuegos que hay como esta visión en primera persona que está así y otra que es como de una cámara desde arriba. Entonces, cuando hacemos este proceso de tiempo fuera, de tiempo de reflexión, lo que hace es permitirnos ver la situación como desde una cámara que está arriba para poder hacer la revisión de toda la situación que está pasando. Y de esa manera evitar las reacciones que puedan llegar a ser nocivas o que puedan llegar a ser eh, agresivas, violentas, ¿no? En ese momento, tanto conmigo misma, conmigo mismo, o con las personas con las cuales estoy interactuando. Así es, Ernesto, verlo como un tercero, exactamente. Muy bien. Nos dicen por acá, puede ser el ir a correr, eso siento que me funciona a mí hasta Claro, claro, Leti, de eso se trata, que podamos ir identificando qué es lo que a mí me funciona. Puede que a ti te funciona ir a correr, excelente. Habrá otra persona que le funciona escuchar una canción que le guste, ¿cierto? Pero si a ti te funciona eso, excelente, hay que seguirlo haciendo. Eso, el deporte en general nos ayuda a liberar las tensiones, las emociones que están allí como acumuladas, ¿cierto? Siempre que lo hagamos como desde este proceso de autoconciencia. Entonces, eso ayuda mucho. Excelente. Y me alegra que te funcione. Bailar también, si nos gusta, es genial. Claro, claro, claro que sí. Excelente que lo vayan identificando. Entonces nos dicen, Gaeta y Martín, que afrontar de manera acertada los eventos estresantes o para afrontar mejor estos eventos estresantes, los seres humanos debemos reconocernos a nosotros mismos, que es lo que hemos estado haciendo. ¿Qué debemos reconocer? Nuestras capacidades de tolerar, de controlar y de influir en las situaciones que enfrentamos en el día a día. Cómo comportarnos cooperativamente, es decir, cómo colaboramos con las otras personas que están alrededor nuestro o que están involucrados o involucradas en la situación que se está dando. Esto nos ayuda a disminuir las probabilidades de aparición de episodios de depresión, de ansiedad, comportamientos agresivos, conflictos sociales, problemas de desobediencia, de reglas. Bueno, aquí estos son ejemplos ya de pronto más enfocados a, como en la etapa de la adolescencia o también puede darse pues dependiendo de los diferentes entornos. Hablamos también del posible consumo de alcohol o de conductas sexuales de riesgo. Dice Betiana, ¿qué pasa cuando las emociones de ira, rabia y molestia se canalizan a través del llanto? Está muy bien que lo hagamos a través del llanto. A veces creemos o hemos aprendido que llorar, o más bien asociamos que llorar es algo de debilidad o de, sí, como de falta de fuerza, como de falta de claridad, pero realmente el llanto es una de las formas que tiene nuestro cuerpo para soltar esa emocionalidad. Y llorar es algo sano. Hay gente que hasta bromea diciendo que va a agendar en su calendario el día del mes en el que va, en el que va a llorar todas las lloradas que tenga atrasadas. Recomiendo mucho abrir el espacio de
ese llanto cuando lo sentimos, que lo podamos dejar fluir. Si necesitamos, a veces podemos llorar de tristeza, de rabia, también podemos llorar de felicidad. Entonces, si estamos sintiendo esa necesidad de llorar o ese deseo de llorar, dejarlo fluir. A veces también sucede que las personas a nuestro alrededor tienen pues una relación también un poco conflictiva con el tema del llanto y nos pueden hacer comentarios o cosas. Entonces, si sabemos que de pronto el entorno puede convertirse un poco allí invalidante de esa acción de llanto, podemos retirarnos a un baño, a un espacio donde pueda estar tranquila si es que estamos de pronto en el trabajo o algo y dejarlo fluir, dejarlo ir, y con ejercicios de respiración podemos encontrar esa autorregulación también para calmarnos y pues como darle manejo a esa emocionalidad. Yo soy muy reactiva y a pesar de que después de una discusión termina, sigo pensando, alimentando el malestar, lo que me genera sobrepensar más sobre el malestar. Listo. Nadia, esto que estamos aprendiendo acá en este curso nos va a ayudar, lo vas a poder aplicar justo con esto que nos estás comentando en el chat. Este tema de sobrepensar, de estos pensamientos intrusivos que pueden darse, ¿cierto? Eh, hacen parte de como de estos procesos ansiosos que enfrentamos. Entonces, ahora vamos a ver unas técnicas, unos ejercicios que nos van a permitir concentrarnos en una sola cosa. Ya ahorita se los voy a ir explicando, se los voy a ir mostrando y los vamos a hacer acá durante la clase para que los vamos a experimentar y ya luego ustedes puedan aplicarlos también cuando lo necesiten o lo pueden, sí, justo eso, como que los vayan integrando a su rutina o como herramientas para darle manejo a esas emocionalidades, a esas situaciones que estamos viviendo. Tranquila, Olga, bienvenida. Aquí vamos avanzando. Entonces, otro de los elementos, otra de las recomendaciones que se hace es este tema del mindfulness. Por acá en las primeras clases alguien nos contó que lo practicaba. Esto pues es un ejercicio que nos ayuda justamente a esto que nos pregunta Nadie. Usar nuestra atención, nuestra capacidad de prestar atención al presente, a lo que está sucediendo, ya sean las conversaciones, ya sean los pensamientos, ya sean las sensaciones de nuestro cuerpo. Hay en internet muchos videos que nos dan las instrucciones para empezar a practicar el mindfulness, desde principiantes hasta ya más avanzados que llevan ya muchos años pues practicando. Entonces nos dice que a través de el mindfulness es una forma en que la conciencia emerge a través de prestar justamente esa atención al momento presente y de manera intencionada, sin enjuiciar esos emociones, sentimientos que estamos experimentando y la experiencia que se despliega en ese momento. ¿Por qué es importante acá lo de este puntico de sin enjuiciar? Porque a veces lo hacen otras personas o lo hacemos nosotros mismos, que empezamos a lanzar juicios sobre esas cosas que estamos sintiendo, ¿cierto? ¿Qué es lanzar juicios? Creer que está mal, hacer una crítica negativa sobre eso, invalidarnos a nosotros mismos sobre esos sentimientos que estamos teniendo o esos pensamientos que estamos teniendo. No. Mindfulness se trata de dejar que me lleguen esos pensamientos y actuar con eso, prestando la atención en el momento presente. Entender, esto es algo que nos abre la posibilidad de entender qué es lo que está sucediendo y por qué estamos teniendo esos pensamientos. Entonces, hay algo que se llama el objeto de atención. Y aquí es importante que cuando vayamos a hacer estos ejercicios de mindfulness podamos determinar cuál va a ser ese objeto de atención. El objeto puede ser la forma en que se da mi respiración, puede ser mi cuerpo, puede ser lo que yo decida en ese momento. Y ese va a ser
el elemento con el cual vamos a empezar a practicarlo. Ese elemento que elegimos como objeto de atención va a servirnos como una especie de ancla para el momento presente y vamos a enfocar nuestra atención en ese elemento. Es decir, si yo dije que voy a enfocarme en las respiraciones, ¿qué sucede en mi cuerpo mientras yo respiro? ¿Cómo entra la respiración a mi cuerpo? ¿Cómo sale? ¿La siento? Cuando inhalo siento un aire caliente o siento un aire frío, lo que vayamos experimentando a través de ese ejercicio de respiración. Y qué sensaciones me produce, por ejemplo, esa entrada y salida de aire, ¿cierto? Sabiendo que la respiración es una actividad que realizamos todo el tiempo, en ese momento lo que hacemos es practicar una forma de respiración consciente. Y esto nos va a ayudar mucho también a regular los procesos cerebrales que son necesarios para la autorregulación. Ya lo vamos a ver también ahorita. Maneras de meditar. Entonces nos dice que hay una forma o una manera formal y una manera informal. Cuando hablamos de una manera formal, es cuando tenemos un entrenamiento, ¿cierto? Que hemos gestado una disciplina en lo que implica la introspección interna intensa que se va gestando a partir de la práctica constante del mindfulness. Aquí aprendemos a sostener la atención en el objeto, ¿cierto? Que ya decíamos, puede ser la respiración, puede ser las sensaciones corporales o lo que aparezca en ese momento. Y hacemos una meditación informal cuando aplicamos las habilidades de mindfulness a las diferentes acciones o experiencias de nuestra vida. Entonces, ¿aquí qué implica? Si yo estoy pelando una manzana, yo voy a prestar atención a esa acción, ¿sí? Yo estoy pelando una manzana, estoy pelando una manzana. A veces hacemos muchas cosas al tiempo. Por ejemplo, eh, no, yo estoy viendo una clase, ¿cierto? O estoy viendo una conferencia, pero al mismo tiempo estoy barriendo la casa y al mismo tiempo estoy pensando qué voy a hacer yo de almuerzo y al mismo tiempo estoy pensando qué va a pasar mañana en la otra clase y muchas cosas al tiempo, lo cual me hace alejarme de esa sensación presente o de ese momento presente. Y mi atención también se dispersa, ¿sí? Entonces, aplicar este ejercicio de prestar atención plena a lo que estamos haciendo. Entonces, como les decía, si estoy pelando una manzana, estoy prestando atención a pelar la manzana, lo que implica pelar la manzana. Si estoy caminando, presto atención a lo que implica el ejercicio de caminar, cuáles son las cosas que hay a mi alrededor. Si estoy escuchando música, me concentro en escuchar música. No tiene que pasar 2 horas pues allí, ¿no? Sino es empezar a practicar por ciertos momentos y darnos cuenta qué sucede en nosotros, en nosotras cuando estamos haciendo alguna acción y es justamente allí donde estamos en ese momento presente. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Ustedes, yo les había dicho que tuvieran por ahí una hojita, una libretica y algo con que escribir. Entonces vamos a pensar, vamos a tomarnos unos minutos para responder esas preguntas en la libretica. ¿Listo? Tenemos 27 preguntas. La idea es que lo hagamos de manera automática, sin pensarlo mucho. Entonces, no, mi qué, lo que se me ocurra ahí. Mi color favorito es el rojo, de una, sin pensarlo mucho. Esto me ayuda a, si yo siento que estoy quedándome como pensando mucho en una pregunta, eso me está indicando algo. Quizás no lo sé, ¿cierto? Yo puedo entrar a hacerme muchas preguntas al respecto. Pero entonces, como les digo, la idea es que tratemos de responder la pregunta sin pensar mucho en la respuesta. Lo que primero se me ocurre es lo que voy a poner allí. Entonces vamos a tomar unos minuticos para que lo escriban allí en su agenda. Yo estoy acá pendiente por si quieren poner algo en el chat, si tienen alguna pregunta o si quieren comentar lo que van haciendo en el ejercicio. ¿Cómo van?
Listo, muy bien. Vamos a dar unos 3 minuticos más mientras las demás personas van avanzando. 5 minuticos más para que finalicemos el ejercicio. No te preocupes. Si sientes que te tardas mucho, déjala en blanco y sigue con la otra, porque en este momento la idea del ejercicio es que lo hagamos, digamos, como pensamiento automático, o escritura automática. Dale así. Hola Gladys, ¿cómo estás? Bienvenida. Estamos haciendo un ejercicio de escritura automática con las preguntas que tenemos en pantalla en este momento. Entonces, la idea es que puedas responder cada una de esas preguntas, la lees y lo que se te venga de primero a tu cabeza, eso lo escribes. Y pues la idea es que tengas una agendita y algo con que escribir para que podamos ir haciendo los ejercicios que se van dando a lo largo de la clase. Todavía nos queda un minutico. No es un test, son preguntas orientadoras, digamos. Es para todo este proceso de autoconocimiento que estamos realizando. ¿Mm? Listo. Eh, a- ¿Algunas personas ya terminaron o todavía les falta responder algo? Ujú, bien, Ernesto. ¿Quién más? Listo por acá. Ya acabé. Excelente. Listo. En primer lugar, entonces, para responder la pregunta de la compañera, esto no constituye un test, es simplemente un ejercicio que nos permite ir profundizando, como les decía ahorita, en este ejercicio de autoconocimiento. Y les decía que la idea es que se hiciera como automáticamente, porque esto nos va a permitir ver
eh, si hay cosas que yo ya tengo claras, ¿sí? Si hay cosas que yo ya he reconocido de mí misma y de las cosas que lo que nos vaya marcando la pregunta o lo que nos iba delimitando la pregunta, ya he definido. No necesariamente o no implica que haya algo malo, ¿cierto? Lo que nos va a permitir el hecho de, si hubo una pregunta que me costó más, que sentí que necesitaba más tiempo para definirlo, es, listo. A partir de este ejercicio, voy a necesitar tomarme un tiempo para preguntarme qué es lo que pasa acá y cómo voy a responder a esta pregunta en una próxima oportunidad. ¿Listo? Eh, si alguno de ustedes, de los que ya terminó, nos puede contar cómo se sintió con el ejercicio, respondiendo las preguntas, qué les generó, qué pensamientos cruzaron sus cabezas, no necesariamente las respuestas de las preguntas, sino cómo se sintieron mientras las estaban respondiendo. ¿Fue satisfactorio? Algunas preguntas me confrontaron. Ujú. Ha sido como un escaneo, no de sentimientos, sino de cosas y asuntos que los tengo en mi cabeza y algunos para resolverlos. Ujú, muy bien. ¿Creen que fue un ejercicio fácil o difícil? Hicieron que me explorara un poco más, algunas no pude responder, algunas preguntas me costaron. Ujú, me sentí presionada, dice Leti. Ujú, de acuerdo a las instrucciones resulta fácil. Me sentí bien y pude enfrentar mi propio yo. Excelente. Bueno, a veces cuando hacemos este tipo de ejercicios, podemos sentir, como lo decían ustedes aquí en los comentarios, como una sensación de confrontación, ¿no? Como de, uff, ¿esto qué implica para mí responder esa pregunta? Y podemos, eh, es justamente enfrentarnos a este proceso de autoconocimiento, prestar más atención a estas cosas que son sobre mí mismo, sobre mí misma. Ahora pensemos muy rápidamente, si hiciéramos este ejercicio pensando en una persona que ustedes quieran o amen mucho, ¿creen ustedes que podrían responder fácilmente estas preguntas sobre la otra persona? Sí, no, no creo. ¿Creen que quizás haya una diferencia entre la forma en que conocemos a otras personas y la forma en que nos conocemos a nosotros mismos? A mi hija, dice Leonela. Ujú. Cada persona piensa y actúa distinto. Gigantesca la diferencia. Ujú. Bien, estas preguntas son, como les decía, preguntas orientadoras. ¿Por qué les hago la pregunta de otras, de si respondiéramos estas preguntas pensando en otra persona? A veces con nuestra pareja, con nuestra mejor amiga o mejor amigo, con nuestras hijas o hijos, con personas que tenemos una relación muy estrecha, empezamos a reconocer cómo es esa persona. Y podemos decir, ah, el color favorito de mi mejor amiga es el negro. Si mi mejor amiga pudiera tener un deseo, sería, no sé, ganarse la lotería. Mi amiga se siente feliz cuando tal cosa. Y es como que a veces nos puede resultar más fácil responder esas preguntas de las otras personas. Menos tiempo o con más seguridad, ¿cierto?
menos confrontación, pero cuando las buscamos responder sobre nosotras mismas o nosotros mismos, ajá, por acá nos dice Elizabeth, pudiera responder algunas por mi esposo. Entonces, cuando aplicamos estas preguntas, a veces entramos en este estado de confrontación que nos comentaban por allí. A veces dudamos, a veces nos cuesta un poco más encontrar la respuesta y no significa que haya nada malo, es simplemente una oportunidad para seguir trabajando en este proceso de autoconocimiento que es importantísimo. Y en la medida, como ya lo mencionamos ahora, en la medida que fortalecemos este proceso de autoconocimiento, me va a ser mucho más fácil también entrar o encontrar estos procesos de autorregulación. Saber cómo reacciono, qué soy, qué cosas constituyen mi personalidad, mis creencias, mis aprendizajes, ¿cierto? Me va a hacer mucho más fácil hacer todo este proceso emocional. A mí antes me pasaba que conocía más a los demás que a mí mismo. Y en general, digamos que la sociedad nos enseña, y sobre todo a las mujeres, a que prestemos más atención a otras personas, a nuestras hijas, hijos, esposos, amigos, amigas, ¿cierto? Como estar muy preocupadas y poner siempre la prioridad sobre las demás personas y nosotras mismas, nosotros mismos quedamos allí como quien dice en stand-by y nos alejan de estos procesos de autoconocimiento. Por eso es tan importante que podamos darnos la oportunidad de hacerlo y de realizar estos ejercicios. Y como ustedes ven, son preguntas muy sencillas, muy sencillas. Y a veces podemos encontrarnos con personas que les cueste mucho responder estas preguntas. O que, como algunas de ustedes, de pronto me puede costar más esto, más lo otro. Y no necesariamente, como les decía, es que haya algo mal, sino que es una oportunidad para abrir este proceso de autoconocimiento. En estos días, en una conversación, mi mejor amiga me dice que observaba que yo sentía sentimiento de odio, pero ese sentimiento trato de no tener en mi vocabulario. Es por ello que muchas veces vemos desde otro punto de vista. A veces las otras personas observan cosas, ujú, pero en autoestima influye mucho para los pacientes. Claro que sí. Y justamente todo este tema del autoconocimiento también influye y está conectado con la forma como nos percibimos, que tiene que ver justamente con esa autoestima. Si yo me percibo como una persona que no soy importante, pues por supuesto mi autoestima va a estar como más bajita. Contrario que si yo empiezo otra cosa otra cosa que podemos ver a partir de estas preguntas es empezar a percibir cuál es nuestro valor. Si yo creo que es importante responder esas preguntas sobre mí misma, puedo sentir más interés en encontrar esas respuestas, ¿cierto? En, a ver, en la fundación nos tocó muchos esos temas, muy necesarios que debemos tener en cuenta como mi cuerpo. Exactamente, Ernesto, así es. Entonces, nuestro cuerpo es un todo, está integrado. Las ideas que tenemos, y por eso iniciamos nuestras clases también haciendo este ejercicio de, vamos a identificar cómo reacciona mi cuerpo cuando estoy sintiendo esto, cómo reacciona mi cuerpo cuando estoy sintiendo esto otro. Todo nuestro funcionamiento está conectado. Y ahorita vamos a empezar a ver algo que se llama la neurociencia de las emociones para que identifiquemos en nuestro cerebro cómo es que se reacciona ante las diferentes cosas. Entonces, súper importante que nos hagamos esas preguntas para darle paso a ese proceso de fortalecimiento también de nuestra percepción, de nuestro autoconocimiento, de nuestra valoración, ¿cierto? Que nos va a ayudar a fortalecer la autoestima sobre su valor y cómo nos percibimos, cómo podemos trabajar. Ajá. Esto hace parte de ese mismo ejercicio, Mariela. Eh, en la medida que nos conocemos, yo puedo descubrir que quizás no estoy dando esa valoración que podría tener.
yo empiezo a darme cuenta que quizás hay algo en mí que tengo la oportunidad de trabajar. Hacíamos un ejercicio en la primera clase sobre pensar las cosas que me generaban ansiedad, por ejemplo, o miedo, o este tipo de cosas. ¿Cómo reacciona mi cuerpo cuando tengo eso? Todo esto hace parte de ese camino que hacemos de eh, los autos, ¿no? Que dicen el autoconocimiento, la autopercepción, todo esto contribuye a que nuestra autoestima se forje, se fortalezca. ¿Bien? Es un proceso complejo, el tema de la autoestima. Hay muchas ideas, muchos simbolismos, mucha información en los medios de comunicación, en los libros, en el contenido que consumimos en redes sociales, que están atacando directamente esa forma en que nos percibimos, nos alimentan ideas con las cuales hemos ido creciendo desde que éramos pequeñas o pequeños, ¿cierto? De pronto este sentimiento de insuficiencia, este sentimiento de que si yo no soy de determinada manera, las personas no me van a querer, ¿cierto? Muchas cosas que van afectando nuestra autoestima, pero la clave está en empezar a trabajar estos ejercicios de autoconocimiento para yo ir entendiendo qué es lo que sucede en mi interior. Una persona con depresión puede tener una autoestima alto. Habría que ver el caso de la persona. Generalmente, pues, hay muchas cosas allí que intervienen y, y puede verse afectada la autoestima. Hay que tener en cuenta que la autoestima no es una cosa, digamos, estática, ¿no? Que pueden haber situaciones que nos la afecten y tampoco significa que estamos mal. Simplemente es aceptar que en la medida que vivimos experiencias, en la medida que interactuamos con las otras personas y en la medida en que yo hago esos procesos de introspección, voy a sentirme un poco más fuerte o un poco más débil a esos estímulos que encuentro a mi alrededor. Yo hablaba, de hecho, hoy que tuve sesión con mi psicóloga, le decía, a veces me pasa que me miro al espejo y siento que no, que me siento fea, pero eso no me pasa todos los días. Y es un proceso de autoconocimiento también, saber, listo, hoy me estoy sintiendo así, entonces hoy mejor no hago este tipo de actividades. Tenía que tomarme unas fotos para un proyecto y sentía que todas las fotos fatales. Pero hay días en que digo, ay, hoy sí me salió chévere la foto, me gustó como salió esto, lo otro. Todos estos ejercicios hacen parte también de ese proceso de autoconocimiento, de aceptar que no necesariamente quiere decir que sea fea, ¿no? Sino que en ese momento pues no lo sentía y no tiene que implicar o no tengo que permitirme caer como en esos pensamientos negativos que afecten mi autoestima. Bien, entonces es cómo le damos manejo también a esas cosas que vamos experimentando. Por acá veo más comentarios. Gracias porque está moviendo introspección, esta introspección me está moviendo mi vida. Excelente, Marta. Me gusta que podamos movilizarnos. A pesar de ser preguntas sencillas, me costó responder algunas. Es como si siempre he dejado de lado mis necesidades. Sí, Olga, es algo muy común que sucede. Y justo estos ejercicios nos ayudan también a movilizarnos hacia, como regresar a nosotras, ¿no? Regresar a nuestras necesidades, empezar a reconocerlas, porque si yo les decía en la clase de ayer, si hay algo que no conocemos, no lo trabajamos. Si hay algo que no sabemos que existe, si yo no sé cuáles son mis necesidades, me va a quedar muy difícil establecer límites saludables. Si yo no sé cuáles son mis necesidades, de pronto voy a tener muchos conflictos en mis relaciones porque voy a sentirme todo el tiempo dejada de lado, ¿cierto? O todo esto va a empezar a afectar también mi autoestima, que posiblemente ya está afectada también, ¿cierto? Entonces, esto es un proceso que nos sirve bastante. En el autoestima están todos los autos, todos intervienen, todos están relacionados. ¿La clase de ayer duró una hora? Sí, la clase de ayer duró una hora. Ujú.
el tema de la insuficiencia está siendo mi talón de Aquiles. Sí, Mariela. Bueno, lamento mucho escuchar eso. Es algo que se puede trabajar, eso se puede trabajar en terapia, se puede trabajar con algunos ejercicios. Eh, si tienes la posibilidad de hacer algún proceso de psicoterapia, te lo recomiendo. Si no, también hay ejercicios que se pueden hacer, como el que estamos experimentando pues acá en la clase nos va a ayudar también a trabajar un poco de eso. Eh, pero bueno, si tienes la oportunidad de la psicoterapia, te lo recomiendo mucho para que puedas trabajar en todo eso y puedas explorar un poco más a fondo cuáles son tus necesidades con respecto a eso, cuáles son las cosas pues que están afectando en este momento para que estés sintiéndote de esa manera. ¿Cómo lidiar con ese sentimiento? A su origen, eh, es un poquito perdida con tu pregunta. Si me regalas un poco más de contexto, Emerlife, no sé, me escribes otro comentario. ¿A qué se debe que fluctúe la autoestima? ¿A qué se debe que como seres humanos no somos seres estáticos, que no somos como robots, que simplemente existen allí y nada les afecta más que el cambio de programación que se hace de manera externa, ¿no? Sino que como seres humanos estamos siempre en interacción con las otras personas, con el medio, con las cosas que vemos en la sociedad. Entonces, es algo que puede fluctuar, es algo que parte de ese autoconocimiento nos va a ayudar a identificar cuándo fluctúa y de qué manera fluctúa también, ¿no? Eh, Implica también todo toda la forma en que manejamos los aprendizajes que hemos tenido desde nuestra infancia. Entonces, a veces, por ejemplo, cuando sentimos que nuestras metas se están cumpliendo, que en mi trabajo todo me está saliendo bien, que hoy me felicitaron, que hoy me sentí reconocida, puede que mi autoestima se fortalezca, ¿cierto? Pero si por el contrario están sucediendo cosas que me hacen dudar de mí, ¿cierto? Que me hacen pensar que quizás yo estoy fallando, que me hacen... Entonces puede ser que esa autoestima baje un poquito. ¿Cómo le damos manejo a la forma como yo decido también afrontar esas situaciones que suceden en el día a día? Cómo yo fortalezco mi propia mente, mis propios pensamientos, la forma en que reacciono, me va a permitir también hacer como una especie de, de guarida a esa autoestima, como de una especie de refugio, para que esa autoestima, aun cuando fluctúe, no me implique una sensación de vacío, por ejemplo. Pero es eso, como estamos en constante interacción con todas las cosas del medio, pues puede fluctuar. Hablar de nosotros mismos es muy difícil. Ujú. Sí, totalmente de acuerdo, Elizabeth. ¿Hasta qué hora será la clase de hoy? Hasta las 10 de la noche, de hora colombiana. Y bueno, estamos en 8:25. Igual no sé si, sí, yo creo que hasta las 10, Isabel, la verdad. ¿Cómo estás? Si ustedes quieren y desean para que no se hagan tan larga la clase, la pueden hacer hasta las 9:30 o 9:20 si quieren. No hay problema, para que tengan otros días para comentar los temas. Ah, listo, hasta las 9:20 podemos entonces, si les parece bien aquí a las personas que están participando. Iniciamos a las 7:30 hora colombiana. Listo, vamos entonces hasta las 9:20. Igual como vamos a estar haciendo muchos ejercicios, esto va a estar bien, bien bonito. A ver, ¿cómo se puede fortalecer la autoestima en los jóvenes? Es clave para su desarrollo emocional. Mm, Allí hay que mirar mucho la etapa vital de las personas, ¿no? ¿Qué situaciones está pasando a su alrededor?
Eh, Podemos explorar cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus mecanismos de afrontamiento, cuáles son esas estrategias que se utilizan ante las situaciones de la vida. Podemos explorar cuáles son sus ideas con respecto a ellos. Estas preguntas, ¿qué tanto autoconocimiento tienen esos jóvenes? Porque es lo que les decía ahorita, si yo no percibo valor sobre mí misma o sobre mí mismo, pues va a ser muy fácil que cualquier cosa del exterior me afecte y mi autoestima esté hacia abajo, ¿cierto? Entonces es fomentar espacios de discusión, espacios de autoconocimiento, estos ejercicios que hemos venido haciendo que son súper sencillos, ¿cierto? Y por eso nuestro diplomado se llama técnicas autoaplicables, que es algo que podemos hacer en cualquier momento y nos va a favorecer ese proceso de mejorar pues también nuestro bienestar, que finalmente es lo que se apunta cuando trabajamos este tipo de cosas. Listo, muy bien. Por acá, bueno, vamos a empezar a hablar entonces sobre la neurociencia de las emociones. Tenemos en nuestro cerebro varias partes, varios elementos que nos ayudan al funcionamiento de nuestra vida. Lo vamos a hablar pues de una forma muy sencilla eh, para que no nos vayamos pues a abrumar con esta información, pero creo que es interesante que ustedes la puedan conocer. Entonces, empezamos con algo que se llama la amígdala. Y la amígdala es el lugar donde se generan, digamos, los sentimientos, que coloquialmente y en los simbolismos de la sociedad en general, asociamos los sentimientos al corazón, ¿verdad? Pero realmente a nivel biológico están alojados en este muñequito verde que vemos acá, en este pedacito verde, que es una parte cerebral que se llama la amígdala. Y en la amígdala es el lugar también donde, o se le puede llamar también el centro del miedo. Recordemos que mencionábamos que cuando hablamos de ansiedad, decíamos que la emoción presente en los estados de ansiedad es esencialmente el miedo. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que la amígdala es llamada el centro del miedo. Entonces, ¿qué pasa con la amígdala? ¿Qué objetivo tiene ese pedacito, ese circulito ahí de nuestro cerebro? Se dedica a determinar si una situación, si un contexto, si una persona en concreto representa una amenaza o un peligro. Entonces, la amígdala se activa. Cuando ésta se activa, empieza a suprimir funciones cerebrales que son necesarias para, por ejemplo, el pensamiento racional, ¿no? La regulación de las emociones eh, y todo el tema de la interconexión que hace con otras partes cerebrales. En este caso, la amígdala se comunica con otra parte del cerebro que se llama el hipotálamo y activa la respuesta de estrés en el cuerpo. Entonces, la amígdala se comunica con el hipotálamo cuando está identificando o determinando que hay un contexto, una situación o persona que representa un peligro y entonces activa esta respuesta de estrés. Que esto puede traducirse en movilización de esos recursos que tenemos para enfrentar ese estímulo o esa situación y nos va a generar esta reacción de lucha, huida o parálisis. A veces cuando tenemos miedo, nos quedamos paralizados, literalmente, ¿no? No sabemos qué hacer. O decidimos enfrentarnos a la situación o huir de la situación. Son esas respuestas que tenemos ante una situación de amenaza. Entonces, se dice que las personas que tienen episodios de ansiedad o situaciones de ansiedad, en estas personas la amígdala está siempre activada. Y por eso cuando estamos en estos estados de ansiedad, nos cuesta pensar con claridad, nos cuesta concentrarnos, nos cuesta tener como esta conciencia de nosotros mismos
nos cuesta elegir estrategias saludables para afrontar esa situación, ¿cierto? Y eh, a veces reaccionamos a personas o estímulos que realmente no son una amenaza pues de vida o muerte, que es la función eh, más animal de nuestro cerebro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora, cuando aprendemos a desactivar esta área, esta parte de la amígdala, nos ayuda a reducir la respuesta de estrés y esa reactividad que se da cuando la amígdala determina que hay un estímulo que es peligroso. Vamos a ver entonces más adelante algunos ejercicios que nos van a ayudar a trabajar directamente la reducción de la activación en estas partes cerebrales que vamos a ver. Entonces, amígdala, centro del miedo. ¿Listo? La amígdala define si tenemos que huir, luchar o si nos quedamos paralizados, determina si hay algo en peligro o no, pero también sucede o puede suceder que la amígdala determine que hay una situación de peligro sin que ésta realmente constituya un peligro. Bien, para que lo tengamos allí presente. Ahora, la ínsula. Acá tenemos la ínsula, este pedacito. Y la ínsula es la sede de o el centro de la interocepción y la propiocepción. ¿Qué significan estas palabras? La propiocepción es un sentido o es el sentido que nos permite mantener nuestro cuerpo en equilibrio, que podamos caminar, que podamos estar de pie, que podamos también percibir nuestra ubicación en el espacio, ¿cierto? Pues, por ejemplo, yo estoy en esta habitación y si yo cierro los ojos y me voy a parar para salir, ya mi cerebro tiene ubicado y mapeado cómo es la habitación, así que yo voy a poder salir con los ojos cerrados. Eso pasa en espacios que ya conocemos muy bien. O, por ejemplo, ya es de noche, la electricidad se fue, quedamos a oscuras y podemos caminar de la habitación hasta la cocina, que ya el cerebro tiene mapeado el espacio y puede, a través de este sentido de la propiocepción, mantener ese equilibrio que necesitamos para movilizarnos. ¿Listo? Y la interocepción es una capacidad o esa capacidad de percibir nuestra experiencia interna y conectarla con las sensaciones internas. ¿Qué quiere decir esto? Reconocer cuando tenemos hambre, por ejemplo. Reconocer cuando tenemos calor. Reconocer si hay una situación que me genera nervios. Estos son eh, puntos claves o ejemplos claves de qué es la interocepción. Es cómo yo puedo percibir esa experiencia interna que se conecta con las sensaciones internas. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando fortalecemos la ínsula, de esta región de la ínsula? Nos da una mejor percepción del cuerpo, una percepción más precisa y una mayor capacidad para identificar las emociones que experimentamos y controlamos. Y esto se traduce en qué? En que una ínsula más regulada mejora la interocepción y nosotros, el individuo, la persona, experimentan menos explosiones emocionales, ¿cierto? Mm, ¿Qué no entendiste, Leti? Listo. La interocepción entonces es la capacidad, digamos, de darnos cuenta lo que pasa en nuestro cuerpo. Tú estás en tu trabajo, estás haciendo alguna actividad y de repente dices, uy, como que tengo hambre y miras la hora, ah, claro, es que ya son las 12, es hora de almorzar. Te estás dando cuenta de esa sensación, que es una sensación interna de hambre, ¿cierto?
O dices, estoy en la oficina hay aire acondicionado y digo, ay, está haciendo como mucho frío en esta oficina. Estás teniendo una percepción de tu funcionamiento interno, ¿sí? Esa es la interocepción. O cuando te das cuenta que estás temblando, que hay algo que te está generando nerviosismo. Lo mismo con el calor, es darnos cuenta de lo que pasa en nuestro interior y cómo esas sensaciones funcionan. Como el ejercicio que hicimos de qué pasa en mi cuerpo cuando siento miedo, qué pasa en mi cuerpo cuando siento rabia. No sé si estuviste en ese momento de la clase, que fue la primera clase. Entonces, eso nos permite identificar esas sensaciones internas. Ahora, cuando fortalecemos hay ejercicios, yo se los voy a ir mostrando en medida de la clase. Cuando fortalecemos esta región de la ínsula, entonces lo que hacemos es que tenemos más posibilidad, más claridad para leer esas sensaciones internas, ¿sí? Leer nuestras reacciones. Entonces, si yo ya sé que cuando tengo miedo me duele el estómago, entonces yo puedo ya más racionalmente decir, ah, estoy sintiendo miedo. Y puedes tener la posibilidad de reaccionar mucho mejor. O con la rabia. Acá nos dice que la ínsula nos ayuda a evitar o a experimentar menos reacciones o explosiones emocionales. Entonces, yo sé que cuando tengo rabia, los puños se me apretan, ¿cierto? Te digo, ay, muy probablemente voy a reaccionar de forma agresiva porque ya lo estoy sintiendo. Entonces, es como tener un segundo, 2 segundos antes para entender qué es lo que está pasando en mí y eso me ayuda a decidir regularme, a decidir reaccionar de otra manera. Que si reacciono eh, impulsivamente, ¿cierto? Que eso le pasa a muchas personas. Entonces, podríamos decir que posiblemente esa ínsula, la ínsula cerebral en esa persona está desregulada porque es muy impulsiva. Cuéntame si ya te quedó más claro, Leti. Profe, muchas veces la depresión surge o se intensifica debido a emociones no gestionadas y miedos profundos de la gente. Así es. Ujú. Sí, así es, Leti. Un aviso previo en el cuerpo lo podemos identificar antes de la desregulación. Ujú. Entonces, vamos a ver ya luego ejercicios que nos van a ir permitiendo eh, fortalecer la amígdala, la ínsula y estos elementos que vamos a ir viendo. Entonces tenemos el hipocampo. A ver, les muestro por acá el hipocampo. Es este pedacito. Acá, donde está. Si ven que está al lado de la amígdala, que es el que está pintado de verde, entonces acá el hipocampo. Y el hipocampo se encarga de la memoria. Le llamamos el centro de la memoria. Ajá, tiene que ver con la memoria, nos dice Leonela. Exactamente. Entonces, en el hipocampo, el hipocampo lo que hace es ponerle un sellito a las cosas que vivimos, un sello cronológico. Y nos permite identificar si esto pasó hace 10 años, si pasó hace 15 años, si pasó hace un mes, ¿cierto? Si pasó hace 2 días. Les pone ese sello cronológico. Esa es la función del hipocampo. El hipocampo también busca identificar o diferenciar mejor que si hay un estímulo que está ocurriendo en el presente, poderlo diferenciar con algo que ya pasó en el pasado. Es decir, que mi cerebro puede interpretar que es una situación distinta, que puede ser similar, pero que es una situación distinta. Esto lo hacemos a través del funcionamiento del hipocampo. ¿Sí? ¿Y qué pasa en el hipocampo cuando tenemos ansiedad? Este hipocampo lo que hace es que como que se reduce, se vuelve más chiquito.
se desactiva o es menos activo. Y entonces empiezan a aparecer situaciones de problemas de memoria, dificultad para recordar situaciones, este sellito cronológico empieza a fallar, ¿cierto? Y puede haber dificultad para regular el estrés. Por eso a veces cuando estamos en estos estados ansiosos o en estos momentos de estrés, como que a veces pensamos que no prestamos atención, pero es porque estamos alterados y el cerebro como que se le olvidó ahí cómo era que se hacía el registro de la memoria. Entonces, si el hipocampo no funciona correctamente, pasa también que como todos estos puntos están en conexión con la amígdala, todos están en contacto, ¿no? Entonces, si el hipocampo no funciona correctamente, le puede enviar un mensaje a la amígdala que genere una respuesta desacertada y puede pensar que hay una situación o un estímulo que realmente en el presente es inofensivo, pero le hace pensar que en realidad son peligrosos. Por ahí, no sé, no recuerdo si era en esta clase, una compañera nos decía, creo que fue ayer que lo dijo, cuando yo era chiquita, un perro me mordió y ahora yo pues como que soy adulta y le tengo miedo a todos los perros que veo, pero ya estoy trabajando y tal. Entonces, ¿aquí qué pasó? Que el hipocampo le mandó la información a la amígdala diciéndole que este perro que estoy viendo en el presente tenía que ver con ese perro que en el pasado me atacó, aun cuando el perro del presente no era una situación que estuviera poniéndome en peligro, pero me desata la respuesta. ¿Sí? ¿Queda claro esa parte? Es, ¿qué hace? Que reaccionemos con el miedo o con esa emoción que tuvimos cuando pasó la situación, aun cuando no haya pues este peligro real. También es posible que se experimenten recuerdos pasados, que recordemos alguna situación y en el presente volvamos a tener la activación que tuve cuando viví la situación. Esto pasa mucho cuando hablamos de estrés traumático y este tipo de cosas, ¿no? Como que yo recuerdo el momento y me activo en este igual como sucedió en ese momento en que realmente estaba viviendo la situación, porque el cerebro allí no está alcanzando a diferenciar que es un hecho pasado. Entonces hay que fortalecer la actividad del hipocampo para que podamos llegar a sentirnos más seguros en el momento presente. ¿Listo? Bien. Seguimos con la corteza prefrontal. La corteza prefrontal, acá la vemos, ¿cierto? Es el espacio del cerebro donde se procesa el pensamiento. Sí, Alejandra, en la medida que vamos avanzando las clases, vamos a ir realizando algunas actividades que van a estar enfocadas en ese fortalecimiento o en el trabajo de estas partes, ya sea para activarlo, ya sea para desactivarlo. ¿Listo? Ya lo vamos a ir viendo. Entonces, la corteza prefrontal es el centro del pensamiento. Está compuesta por varias estructuras, esta corteza prefrontal, y en conjunto se considera el centro del pensamiento. De la corteza prefrontal, entonces, dependen las funciones de concentración, de la toma de decisiones y de este proceso de conciencia de sí mismo, de mi existencia y de las demás personas. Y las áreas más externas, más laterales de esta corteza prefrontal intervienen directamente en la toma de decisiones, ¿cierto? Que decíamos ahorita, en la empatía, en esta inteligencia social y otras funciones pues relacionadas. También intervienen con el proceso de autorregulación y la personalidad. Entonces, autoconciencia, autorregulación y personalidad en esta corteza prefrontal. Cuando activamos la corteza prefrontal, nos permite tener una mayor claridad de pensamiento, una mayor capacidad de concentración, una mayor sensación de conexión con las otras personas y con nosotras mismas, con nosotros mismos.
Entonces, vemos cómo cada una de estas partes va cumpliendo una función importante en este proceso de autoconocimiento y de autorregulación. Ahora tenemos esto que se llama la corteza cingulada. Acá está, corteza cingulada. Es este pedacito. Y acá, esta tiene que ver directamente con la autorregulación. Entonces, esa corteza eh, cingulada interviene, hace como una especie de supervisión de los conflictos. Se encarga de detectar errores y se encarga de la autorregulación. Aquí no solamente la regulación, digamos, física, sino la regulación de las emociones y de los pensamientos. Es una corteza cingulada, eh, puede mejorar, cuando está activa, puede mejorar la capacidad de regular las emociones dolorosas, cómo reaccionamos a esas emociones dolorosas o desfavorables y a lidiar con los pensamientos angustiosos. Cuando estamos en estado de ansiedad, generalmente tenemos pensamientos angustiosos o angustiantes, ¿cierto? Como esta sensación de angustia. Entonces, aquí importante que podamos hacer diferentes ejercicios que nos permitan fortalecer esa corteza cingulada. Y se activa cuando tratamos de aclarar pensamientos o emociones contradictorios. Entonces, por ejemplo, pensemos en una persona que queremos mucho y resulta que esa persona que queremos mucho a veces nos saca la rabia, nos saca chispas, hace algo que realmente no nos gusta. Entonces, en ese momento, yo tengo un sentimiento distinto por esa persona o se me activa una emoción distinta por esa persona. Entonces, allí hay una situación contradictoria. En ese momento, la corteza cingulada está activándose para entender de qué se trata ese conflicto que se está dando allí en las emociones. ¿Listo? Ahora, todas estas partes de nuestro cerebro actúan en conexión. Entonces está esta conectividad cortical y subcortical y la conectividad insular. ¿De qué se tratan estas conexiones? Entonces, cuando hablamos de cortical, subcortical, nos implica que las áreas cerebrales que se encargan de la autorregulación y del pensamiento, que son la corteza prefrontal y la corteza cingulada, con la amígdala, permiten regular esa actividad de la amígdala y aminorarla. Y esto entonces nos genera esa reducción de las reacciones de miedo y de las emociones negativas. Si no hay esta conectividad, probablemente ese proceso va a fallar. ¿Sí? ¿Qué pasa con la conectividad insular? Entonces, cuando aquí pasa un poco contrario, cuando esta conectividad insular es muy fuerte, esta conexión entre la amígdala y la ínsula, que es bidireccional, está muy fuerte, pueden producirse reacciones de miedo que podamos considerar muy exageradas. ¿Por qué? Porque la ínsula está detectando sensaciones corporales de aversión, de incomodidad, nos lo manda esa información a la amígdala y la amígdala lo que hace es magnifica esas sensaciones. Y como es el centro del miedo, pues activa las reacciones que considera que debe activar. Entonces, ¿qué pasa en los cerebros ansiosos o en las personas ansiosas? Estas conexiones entre la amígdala y la ínsula son muy fuertes y entonces tendemos a tener estas respuestas de miedo que son muy exageradas o que nos activan de una manera muy fuerte y existe como una hipersensibilidad a las sensaciones físicas por la forma en que se detectan esas sensaciones de molestia, de dolor o sensaciones corporales que son indeseadas eh, o que han sido posiblemente condicionadas previamente con alguna situación que nos haya sucedido, como el ejemplo que les di del perrito. Y entonces las comunica a este centro del miedo, que es la amígdala, y hace una interpretación de que se está corriendo un riesgo en ese momento. Y pues se desatan
las reacciones. Bueno, nos quedan unos minuticos. Vamos a hacer entonces eh, un ejercicio que se llama, estos son técnicas para mejorar nuestra conciencia sensorial. Tenemos varias. Una es el termómetro de la angustia, otra es el punto de ebullición y congelación. Entonces, vamos a hacer en estos 30 minuticos que nos quedan este ejercicio. Entonces, ¿de qué trata este ejercicio? Mm, Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de identificar en el cuadernito, en la hojita que tengan, eh, qué sensaciones, qué situaciones me generan lo que estamos viendo acá en la escala, ¿sí? Entonces, eh, vamos a identificar personas, vamos a identificar cosas o situaciones que nos resulten angustiosas, ¿cierto? Que nos generen una activación muy fuerte. Y vamos a ubicarla acá. Entonces vamos a pensar inicialmente cuál es esa situación, persona, cosa, elemento que me genera una angustia que para mí es realmente insoportable. Como vemos, el termómetro va de 0 a 100. 0 es como no tengo activación, no tengo angustia, estoy en este estado de relajación total. Y el 100 es esa angustia insoportable. Entonces vamos a empezar tratando de identificar cuál es esa situación, elemento, persona que me genera una angustia insoportable. Ujú. Listo. Ahora vamos a pensar en un estado, una cosa, un elemento, un lugar, una persona que me haga sentir en relajación total. No implica necesariamente que yo me sienta cómoda con ese estado, simplemente que es ese momento, esa persona, ese lugar que me genera una relajación absoluta. No importa si no es nuestro preferido. Está buena esta activación. Entonces pensemos eso. Una vez que tengamos ya este número 100 de angustia insoportable y el número 0 de relajación total, me avisan. Vamos a tomar unos 3 minuticos para que puedan pensar al respecto y ponerlo allí. Ujú. Entonces, angustia insoportable, relajación total. Cuando ya tengan identificado estos dos extremos del termómetro, ¿cierto? Este de acá y este de aquí abajito, vamos a pensar qué situación, elemento, persona, estímulo me la puedo clasificar como este estado neutro. Es decir, que ni me relaja ni me genera angustia, simplemente es como existir allí y ya.
Una vez que tengan ya definido el nivel de angustia insoportable, el nivel de relajación total y el de estado neutro, vamos a empezar a pensar para llenar, para clasificar o relacionar los siguientes espacios dentro de este termómetro. Es una relajación muy intensa, una relajación intensa, moderada, leve. Lo mismo con la angustia, leve, moderada, intensa, aguda. Vamos a tomarnos 10 minuticos. Cualquier cosa, acá estoy pendiente por el chat. Sí, entonces, el primer paso era identificar el número 100. ¿Qué es esa situación, elemento, persona, estímulo que me genera una angustia que para mí es insoportable? ¿Cierto? Cuando ya tengamos esa, vamos a identificar qué es eso que me genera una relajación total. ¿Listo? Cuando tengamos esa, vamos a identificar qué es eso que me genera estar en un estado neutro. Es decir, no, ni relajada ni angustiada. Simplemente pues como estar allí existiendo. Y cuando ya tengamos estas tres, vamos a pensar qué puedo asociar a cada estado que me muestra aquí este termómetro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá nos dice la compañera, eh, me relajo al mantener la mente ocupada y hacer ejercicio. Entonces, ¿qué nivel de relajación sientes al hacer ejercicio? ¿Qué nivel de relajación sientes al estar con la mente ocupada? Y lo clasificas acá. Mm, Jennifer, si esto no necesariamente significa que te vaya a generar bienestar, el hecho de estar lo que pongas acá en relajación total, acá la idea es que podamos hacer esa clasificación como estrategia de autoconocimiento, de esto que nos decía por acá, de conciencia sensorial. ¿Listo? No pasa nada si no es lo que más me genera bienestar. Lo importante es que lo podamos ir clasificando. Gladys, cuéntame si quedó clara la indicación. Listo. Entonces, vamos a dar 5 minuticos para que llenemos las demás. Por acá veía una pregunta que se me hizo. ¿Qué sucede cuando la ínsula tiene mala interconexión? Entonces, bueno, ¿qué pasa con la ínsula? La ínsula puede estar hiperactivada y cuando está hiperactivada, entonces sucede esto de la reactividad emocional o los arrebatos o la impulsividad, ¿cierto? Eh, Cuando está hipoactivada, es decir, que tiene menos activación, puede generar estados de disociación o embotamiento emocional, ¿sí? La idea es que no esté ni hiperactivada ni hipoactivada. Listo, Fulvia, no importa. Está bien que lo tengas identificado. Por ahora, el ejercicio es simplemente saber
qué cosas te hacen estar en este estado de relajación total o intensa tal. Mm, todavía no vamos a revisar si estas situaciones nos generan ansiedad. Yo sé que puede ocurrir, es algo que puede ocurrir, pero por ahora simplemente vamos a tratar de clasificar acá lo que nos está pidiendo el termómetro. ¿Listo? Mm, sí. El tema de la fibromialgia es justamente esa hipersensibilidad, ¿no? En varios puntos, bueno, hay unos exámenes allí que se hace para diagnosticar la fibromialgia y una de las hipótesis que se tiene sobre la fibromialgia es que puede tener posiblemente un origen psicológico o eh, están todavía como tratando de identificar qué realmente es lo que pasa cuando una persona sufre de fibromialgia, porque no hay claridades. Hay muchos mitos también y hay muchas, incluso personas que sufren de fibromialgia cuando van a recibir atención médica, muchas veces esos médicos o médicas que las atienden invalidan esas experiencias de dolor. He escuchado pues personas que han contado mucho esas experiencias. La verdad, no sabría responderte con claridad esa pregunta. Puedo buscar información y mañana lo conversamos un ratico en clase para no decirte algo que de pronto no sea real. Voy a anotar por acá la pregunta para que no se me pierda y mañana la revisamos. Ay, no sé cómo lo hago. Ujú. También hacemos lo de la angustia. Sí, estamos haciendo este ejercicio, Leti, este del termómetro de la angustia, identificando estos elementos que me piden allí, número por número. Ujú, estos que vemos aquí. Avísenme cuando ya nos quedan 2 minuticos para terminar este ejercicio. Entonces recordemos situaciones, personas, lugares, recuerdos que me generen estas escalas de activación. Ay, Leonela, me alegra mucho leer tu comentario. Eh, vamos, yo voy a estar subiendo en la plataforma, yo les aviso cuando ya esté algunos materiales de lectura, luego les compartimos las diapositivas que estamos trabajando en clase para que las puedan tener allí también eh, y pues puedan tener esas memorias. Ujú. Gracias por tu comentario, Leonela. Listo, cuéntenme si ya lograron llenar esta escalita del termómetro. Sí, efectivamente puede suceder ese desborde emocional, porque pasa como esto que este término de reprimir las emociones. Entonces, estamos bajo estrés, pero no hacemos nada al respecto. Nos sentimos tristes, pero
reprimimos esa tristeza, reprimimos el miedo, reprimimos la rabia. Entonces llega un momento, es como si yo pongo este vaso y lo empiezo a llenar con agua y él se va llenando, se va llenando, se va llenando y no cierro la llave a tiempo y esto se bota. Ese es el desborde emocional. Si yo no estoy pendiente de de cerrar la llave a tiempo, digamos. Entonces me genera ese desborde emocional y va a ser un poco más difícil porque va a ser más difícil encontrar la autorregulación si yo no me he permitido vivir el miedo, dejarlo experimentar qué es lo que pasa en mi cuerpo cuando siento, ¿cierto? Por eso, no sé si tú estuviste en la primera clase, hicimos ese ejercicio de pensar, ¿qué pasa en mi cuerpo cuando siento miedo? ¿Qué pasa en mi cuerpo? ¿Sí? Eso nos permite ir reconociéndolo y también sabiendo qué necesito yo cuando estoy estresada, qué necesito yo cuando estoy triste. Puede que si estoy triste necesite un abrazo, pero yo estoy sola en mi casa. Entonces, ¿qué puedo hacer en ese momento para solucionarlo? Puedo llamar a una amiga o a un amigo que venga, me abrace, me escuche. ¿Sí? Entonces, eso me permite hacer este proceso de saber qué es lo que necesito y también me va a poder permitir eh, decidir qué hago yo para solucionar eso que necesito. Listo el ejercicio. Muy bien. Excelente. Entonces, el que sigue es un ejercicio similar que nos va a permitir identificar nuestro punto de ebullición y nuestro punto de congelación. El punto de ebullición es como el agua que ya está hirviendo, ya llegó al tope máximo, a la temperatura máxima, y el punto de congelación es como que estoy en ese punto de relajación que se siente muy incómodo, como lo mencionaba ahorita una de las compañeras en los comentarios. Entonces, punto de ebullición es ese punto en el que me siento más abrumada, fuera de control, donde yo siento que esa angustia se vuelve incontrolable. Y el punto de congelación, entonces, es ese punto de relajación que se termina convirtiendo para mí en algo incómodo, que termina convirtiéndose en estrés o me genera que esté como inquieta, insegura, o donde puede suceder que esa angustia se me dispara. Entonces vamos a tratar de identificar ese punto de ebullición y ese punto de congelación. Nos guiamos con lo que escribimos en el ejercicio anterior. La ansiedad también da inseguridad, efectivamente. Así es. Entonces, con este ejercicio, recordemos, en el ejercicio anterior del termómetro, clasificamos unas cosas, ¿verdad? Angustia insoportable, con la relajación total y todo lo que hay dentro de eso. Entonces, vamos a revisar en qué punto de ese termómetro nuestra angustia se vuelve insoportable. Por ejemplo, puede ser que lo que yo puse en angustia moderada, para mí ya en ese momento yo siento que yo ya estoy fuera de control, que yo ahí me desato, me pongo agresiva, siento que no soy capaz de controlarme, siento que, bueno, ni para qué fue. Vamos a definir entonces, a pensarlo, a hacer como esta revisión y lo señalamos como punto de ebullición. Y para el punto de congelación, entonces, al contrario, vamos a definir entre estos que escribimos relajación leve, moderada, intensa, en qué punto ese es un momento en el que ya esa relajación se vuelve incómoda. ¿Hasta qué punto
estamos en una sensación que podemos disfrutar. La ansiedad también de inseguridad, ¿cómo la puedo controlar? Todo lo que estamos haciendo en estos ejercicios de la clase nos va a ayudar a poder controlar todo eso que sucede mientras estamos en esos estados de angustia, de ansiedad. La angustia extrema puede hacer sentir que no hay salida, pero esos sentimientos son temporales y pueden cambiar con el apoyo adecuado en el tema de suicidios. Ujú. Entonces, el punto de congelación es cuando ese estado de relajación ya me genera incomodidad, que deja de ser placentero. Ese es el punto de congelación. ¿Qué experimentamos en ese estado de relajación que hace que nos resulte incómodo? Y ya con eso podemos identificar cuál es ese estado o punto de congelación. Por ejemplo, si yo en relajación leve puse, eh, a ver, ¿qué será? Mm, escuchar cierto tipo de música, no sé, metal, digamos. Eso es relajación leve. En relajación moderada, yo puse eh, que escuchar o ver series. En relajación intensa puse leer, como una actividad que me genera mucha relajación. Si estoy en relajación total y pongo, por ejemplo, eh, no sé, estar acostada y mirar al techo, pero estar en ese estado en que yo siento que mi cuerpo se va, me genera una preocupación de que de pronto mi corazón deje de latir y me siento incómoda. Entonces, ese sería el punto en el que esa relajación para mí deja de ser algo placentero y lo puedo determinar como mi punto de congelación. No necesariamente tiene que estar en la relajación total o lo que yo haya puesto en la relajación total. Puede que yo empiece a sentir esa como incomodidad en este grado de relajación intensa, por ejemplo. Listo, no hay problema. No, no te preocupes, Leti. Identifícalo hasta lo que puedas allí hacer. Listo, Mariela, dale. No necesariamente, Leti, vamos a tener un punto de congelación. Puede ser que puedo sentir comodidad en todos esos estados de relajación y está bien, no hay ningún problema. Lo importante es que podamos identificarlo. Como también puede ser que aunque yo sienta una angustia muy insoportable, piense o sienta o sepa que tengo la capacidad de regularme ya. Entonces no estoy llegando a ningún punto de ebullición, pero es importante que podamos identificarlo. Listo, me avisan cuando lo tengan. Listo. Entonces, estos dos ejercicios, como ven, van de la mano.
¿Qué nos permite este ejercicio? Identificar esos estados de activación. Me permite identificar qué tanta capacidad tengo de manejar estas situaciones que me están generando angustia. Y puedo empezar a identificar cuáles son esas situaciones que me generan angustia y que son, que me generan estos estados de estrés, de activación, ¿cierto? De perder el control. Me permite medirme, saber cómo reacciono o qué tanto reacciono ante las cosas. Este es un ejercicio, o estos dos son ejercicios que podemos utilizar en el día a día cuando lo podemos hacer un poco más puntual. Por ejemplo, por allí alguna escribía que su punto de angustia era cuando una compañera de su trabajo llegaba y le gritaba o algo así, bueno, como que había allí una falta de respeto. Entonces yo puedo tratar de hacer este ejercicio pensando en esa situación en específico. ¿Qué de esa situación es lo que más me activó? Que me miró mal, puede ser angustia leve, y puede que esa me la aguante, ¿cierto? La angustia moderada, no, que ya no solo fue que me miró feo, sino que empezó a insultarme. ¿Yo cómo reacciono ante eso? Y la clasifico como esa angustia moderada. Ah, no, que ya no fue simplemente que me miró mal y que me habló feo, sino que vino y me zarandeó, ya hubo una cosa física, entonces yo siento angustia intensa. Puede ser que en ese momento de angustia intensa yo siento que yo pierdo el control. Entonces ya voy viendo qué sucede y cómo puedo yo ir anticipando esas reacciones para estar lista y saber cómo voy yo a buscar una reacción que sea regulada. ¿Listo? Claro allí. Y lo mismo pasa con esta parte de relajación. Es decir, yo ya estoy viendo que hay una situación que me está generando estas activaciones, estos estados de angustia. ¿Cómo los voy a contrarrestar? ¿Qué puedo hacer yo en ese momento que me pueda ir transitando estos estados de relajación? ¿Y hasta qué punto me sirve a mí entrar en relajación después de determinada situación? Como les digo, estas dos herramientas del termómetro y del punto de ebullición y de congelación los podemos utilizar en nuestro diario y lo podemos aplicar no solo en general como lo acabamos de hacer, sino también a situaciones específicas. ¿Listo? Entonces, como acordamos hacer nuestra clase hasta las 9:20, vamos a cerrar por hoy, pero quisiera preguntarles si tienen algún otro comentario, algo que quieran compartir con respecto a lo que vimos el día de hoy, a los ejercicios que hicimos el día de hoy. Súper, Ernesto, me alegra. Chévere, todo me gustó. Súper, excelente, excelente, me alegra. Y bueno, quiero agradecerles mucho por su participación, porque es indispensable. No sería tan chévere la dinámica si no contáramos con esa interacción que estamos logrando tener a través pues, de su participación activa. Me alegra mucho leer esto, Mariela. Muchísimas gracias por tu comentario. Actitud positiva, excelente. Bueno, compañeras, compañeros, entonces, muchísimas gracias por esos comentarios. Espero que puedan tener una noche tranquila. Descansen. Nos vemos mañana a las 7:30 hora colombiana para que podamos seguir aprendiendo y haciendo estos ejercicios bien chéveres. Actitud positiva, como dice por ahí la persona que nos escribió. Eh, Isabela, ya podemos cerrar. Listo, profe. Muchísimas gracias a todos por participar, a ti, profe, por tu tiempo. Nos vemos mañana a las 7:30 hora Colombia. 7:30 de la noche hora Colombia. Igualmente yo voy a enviar la información por los grupos para que estén súper pendientes.
Excelente, muchísimas gracias. Feliz noche para todos. Chao, chao. Feliz noche.